Son las 7 de la mañana con 3 minutos en todo el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular. Tiempo de hacer contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata de Mauricio Alarcón, analista de temas políticos, a quien le agradecemos por atender este llamado. Mauricio, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis respecto del gabinete social del presidente electo, el señor Guillermo Lasso Mendoza, que hizo público en el transcurso de esta semana, y perfilan mujeres como Mae Montaño en la cartera del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además de Salud, que está la doctora Jimena Garzón. También figura en el Ministerio de Educación la señora María Brown. También en la cartera de Cultura, María Machuca, Darío Herrera está a cargo del Ministerio de Vivienda. Bernarda Ordóñez asumirá como secretaria de Derechos Humanos. Alejandro Rivadeneira como titular de la CENESID y Sebastián Palacios como secretario del Deporte. Mujeres y también caras conocidas como Mae Montaño y el señor Palacios muy en particular. ¿Cómo debemos analizar este cuadro que integra parte del gabinete del nuevo presidente que asumirá sus funciones el 24 de mayo? ¿Cuál es la lectura que debemos tener, Mauricio? Le escuchamos. Buenos días. No sé si nos escucha Mauricio, parece que perdimos la conexión con Mauricio. Mauricio, no sé si nos escucha. Buenos días. Estoy ya por acá, Jorge, Ramiro, buen día. Y efectivamente el presidente electo Guillermo Lasso ha hecho un anuncio respecto de su primera parte del gabinete. Recordemos que son entre secretarios y ministros más de 20 los que actualmente componen la función ejecutiva, y los 8 primeros, aproximadamente un tercio de lo que corresponde al gabinete en pleno, ha sido quizá una sorpresa para muchos en el sentido de que no responde necesariamente a ideologías específicas, que no responde a una línea partidista en específico y que además tiene una mayoría de mujeres, pues 5 de los 8 miembros anunciados, como bien lo han dicho ustedes, son mujeres relacionadas con el ámbito al que se les ha encomendado. Creo que ese es un mensaje importante para el país, que no estamos frente a un pago de favores, que no estamos frente al acomodo de quien te financió la campaña, y por supuesto que en función de las hojas de vida que han sido puestas a disposición de los ecuatorianos, estamos frente a personas que conocen de la temática que les corresponde asumir a partir del 24 de mayo. Mauricio, ¿esto demostraría de alguna forma el ofrecimiento de campaña que tendría un gabinete diverso más allá de las tendencias ideológicas, evitando que se caiga en ese denominado reparto, Mauricio? Y parece ser que sí, Jorge, parece ser que sí, porque vemos a una persona de centro izquierda con fuerte vocación social como Mae Montaño, que si bien formó parte de Creo, recordarás tú, durante 2 periodos legislativos, precisamente se alejó del bloque e incluso salió de la organización política por desacuerdos en ciertos temas que ella consideraba importantes. Ahora se une nuevamente para estar a cargo de los aspectos de inclusión económica y social, incluso ha anunciado algunos planes relacionados con mujeres, con empleo, con personas con discapacidad, que creo que son fundamentales en el momento crítico actual que enfrenta el país. De la misma forma ocurre con personas que no son allegadas al entorno político del presidente electo, ni siquiera al partido que en este momento lo ha puesto en el poder. Casos puntuales: el de María Elena Machuca en Cultura, por ejemplo, el de Sebastián Palacios, que si bien formó parte de una alianza para llegar a la Asamblea Nacional, sabemos que pertenece a otra organización política, o incluso Darío Herrera, que es una persona que ha sido desconocida en el mundo político. Vemos que probablemente tiene credenciales y reconocimiento en el ámbito que se le ha encomendado, el de vivienda, pero que no ha sido ni siquiera un actor importante en la política
que vimos durante la campaña de las presidenciales. Mauricio, sin embargo, ya hay críticas en torno sobre todo a una persona que es la ministra de Educación, la señora Brown, por pertenecer o ser parte del gobierno de Rafael Correa en el ministerio que presidió en ese entonces Augusto Espinosa. ¿Cuál es tu criterio en torno a este tema, Mauricio? Jorge, tú mejor que nadie sabes que he sido muy crítico respecto de ciertos funcionarios del gobierno de Rafael Correa y de Lenín Moreno que han actuado por fuera de aspectos técnicos y únicamente obedeciendo aspectos políticos, ideológicos o partidistas. No podemos ni debemos satanizar a quienes han ocupado cargos públicos durante un periodo en específico, porque lo mismo podríamos hacer con otros funcionarios por el simple hecho quizá de haberse relacionado décadas atrás al gobierno de Rodrigo Borja o de León Febres Cordero. Además, lo más importante en este punto son las credenciales y hay que mencionarlas de manera puntual. La señora Brown, según la hoja de vida que no solo entregó a los medios de comunicación, a las organizaciones y a los ciudadanos el presidente electo, sino incluso su hoja de vida que está subida en sus redes sociales, nos demuestra que entre 2013 y 2015 formó parte del Ministerio de Educación, por supuesto, pero ¿en qué condiciones lo hizo? Entre 2013 y 2014 como analista administrativa de un viceministro, como asesora de dicho viceministro, y entre 2014 y 2015 en su área técnica de especialización, que es la educación especial y la educación inclusiva. Temas incluso posteriormente durante algunos meses relacionados con los fundamentos educativos, los procesos de educación ordinaria. Así es que creo que por un momento hay que ir más allá de los membretes que se pueda poner a una persona, reconociendo a quienes han hecho bien su trabajo, y creo que aquí, por el contrario a lo que mucha gente cree, las últimas credenciales de formar parte como oficial de educación de la oficina de UNESCO que se encuentra en nuestra ciudad y que representa al área andina, creo que hablan muy bien del trabajo que ha hecho en esta materia. Muchos creen que por ser correísta o haber trabajado en el gobierno de Rafael Correa hay que tener mucho cuidado con estas personas. ¿Qué dices tú? Hay personas de las que por supuesto hay que tener mucho cuidado, de aquellos que tienen antecedentes de corrupción, de aquellos que tienen antecedentes de autoritarismo y de abuso de poder. Esas personas no pueden ni deben formar parte de un gobierno de aquí en adelante si lo que queremos es reconstruir la democracia y las instituciones. Pero insisto, cuando además tenemos un aparato burocrático enorme, del cual muchas personas, probablemente Jorge, Ramiro, amigos y familiares de ustedes forman parte, que hacen un buen trabajo técnico, están en carrera administrativa o ocupando cargos de autoridad, pero que lo están o lo estaban haciendo bien, no hay razón para la satanización. Y por último, dejemos que empiecen a actuar y por supuesto, si vemos dejos y mañas que corresponden a periodos anteriores, lo obvio y lo óptimo es ser críticos y por supuesto reaccionar. Mauricio, muy buenos días. Entendemos que los ministros asignados tendrán la gran responsabilidad, primero, de ir cumpliendo ofertas de campaña o planes de gobierno del presidente electo, pero también se podrá ya visorar que va a haber posibilidad de decisión, de tomar medidas técnicas, sobre todo, como tú ya has dicho, en beneficio del país y sin entrar en confrontamientos con el primer mandatario. Y de eso se trata. En primer lugar, que todos estemos conscientes, como se lo dijo durante la campaña y se lo afirmó a los dos candidatos, que quien llegaba a la presidencia asumía un país en crisis, una crisis que no únicamente está relacionada con la pandemia, sino que viene de mucho tiempo atrás, una crisis económica, una crisis de empleo, una crisis de seguridad, y que no podemos ni debemos, ciudadanos responsables como ustedes y como nosotros, por supuesto, dejar todo en manos de los políticos, por esperar que quienes nos gobiernen vengan con una varita mágica y nos solucionen la vida de la noche a la mañana. Es que estamos como estamos. Lo que corresponde es activar espacios de democracia participativa para que todos los días estemos recordando a quienes ocupan cargos de dirección o quienes están ejerciendo poder, que los ciudadanos les estamos vigilando, que estamos conscientes de la situación adversa, pero que queremos que las cosas, en función de las realidades, se hagan de la mejor manera por el bien del país. Eso es lo que corresponde a una ciudadanía responsable.
Y en este caso puntual, no lo digo porque el presidente electo sea Guillermo Lasso, hubiera dicho exactamente lo mismo si el presidente electo fuera el señor Arauz, porque no podemos ni debemos, una vez más, dejar todo en manos de los políticos. Insisto, ya vimos, Ramiro, cómo nos fue cuando esperamos que los políticos hagan solos las cosas y nos solucionen la vida por arte de magia. Ahora, de los ministros que ya se conoce la designación, se considera que lo más difícil estará dentro de la cartera de salud por el proceso de vacunación y también muchísimos bachilleres están a la expectativa de qué va a pasar realmente con la Cenecit, que tanto se ha anunciado que va a desaparecer y se tiene la idea de que eso va a permitir el acceso total a la universidad. Interesantes los dos puntos, Ramiro, y creo que hay que separarlos y hacer un análisis particular. En primer lugar, en el tema de salud, no solo hay que apuntar hacia el tema de la ministra que ha sido designada, quien tiene, una vez más, como digo, buenas credenciales respecto de qué puede hacer en salud pública en beneficio de los ecuatorianos, pero ayer se recibió, creo yo, de una manera bastante optimista, el hecho de que un empresario farmacéutico, el señor Carlos Cueva, se incorpora no como ministro ni como asesor, sino a apoyar el trabajo del plan de vacunación. Recordemos que el señor Cueva es quien dirige el grupo DIFARE, quizá la red de farmacias más grandes de este país, y que por sentido común, creo, tiene la capacidad y las habilidades para decirnos, por ejemplo, cómo distribuir de la mejor manera las vacunas y cómo llegar hasta los puntos más recónditos del país, evitando esas aglomeraciones que hemos visto en estos días e implementando de manera efectiva un plan de vacunación. En materia de salud pública, si bien el sistema está en un estado crítico y colapsado, creo que los ecuatorianos estamos muy pendientes de esa oferta de campaña de vacunar a 9 millones de ecuatorianos durante los 100 primeros días de gobierno. El presidente electo ha dado ya algunas señales respecto a adquirir nuevas dosis, incluso de aquellas que ideológicamente fueron no viabilizadas por el gobierno actual, las vacunas rusas, y creo que pues en este caso se trata de dar mayores defensas frente a la pandemia a nuestra población. En cuanto al segundo punto, Ramiro, muy brevemente, interesante que en campañas haya hablado de la eliminación de Cenecit, pero lo cierto es que la Constitución ordena que exista una institución que regule la educación superior, así es que podremos eliminar el nombre para que no nos persiga ese cuco, que muchos hasta tenemos pesadillas con él, y que más bien se cree una institución técnica que garantice la libertad educativa tanto para quienes ofrecen servicios de educación como para quienes quieren acceder a ellos. La reforma es el camino óptimo. Mauricio, el presidente electo, el señor Guillermo Lasso Mendoza, de manera pública, cuando anunció estos nombres del Frente Social, hizo un encargo a cada uno de los titulares de estos ministerios y secretarías. ¿Cuál es tu reacción en torno a este encargo particular que hizo a cada uno de ellos? En lo personal, Jorge, me sorprendió mucho el discurso del presidente Lasso, más allá de que ya muchas personas han analizado la forma en la que se hizo el evento, que no estamos hablando de grandes plataformas ni parafernalias. Creo que mandó mensajes interesantes. Creo que en lo personal es óptimo saber que no tendremos un presidente que gobierne con su religión, que era uno de los fantasmas que tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tanto el presidente como la primera dama podrán invitar a través de sus redes sociales a sus amigos a que oremos en ciertas circunstancias, pero que dejarán que las instituciones actúen y no interferirán en ellas. Creo que hay que saber diferenciar las cosas. El mensaje relacionado con la violencia de género, con las niñas que son madres y con los temas de combatir algunos aspectos relacionados con lo que he mencionado, creo que manda un mensaje esperanzador para aquellos que creían que más bien el gobierno va a estar o iba a estar enfocado en asuntos más religiosos que respondiendo a una realidad triste que vivimos en nuestro país y en el mundo entero. Mensajes relacionados con la lucha a la crónica desnutrición infantil en el tema del Ministerio de Inclusión Económica y Social, creo que es muy positivo. Temas relacionados además con planes efectivos de vivienda para que no se quede simplemente en un ofrecimiento. Quizá por no simplemente hablar de lo bueno y criticar
algún detalle que me parece equivocado. Esto de volver a elevar a categoría de ministerio la Secretaría de Deportes, personalmente creo que no tiene sentido, toda vez que estamos frente a una reducción de gasto público necesaria y sabemos que por mucho que la Secretaría tenga rango de ministerio, convertirla en una institución ministerial traería consecuencias presupuestarias que perjudicarían el presupuesto general del Estado. Mauricio, normalmente se da a los presidentes de turno 100 días para que se cumplan o se vaya visualizando un camino correcto para la ciudadanía. ¿El mismo tiempo deben tener los ministros de Estado? Eso lo tiene que decir el presidente de la República, que es quien da la cara por sus ministros. Si bien es cierto que cada ministerio actúa por cuenta propia y tiene responsables de manera directa, quien tiene que dar la cara al país durante los 100 primeros días es en este caso quien asuma el poder a partir del 24 de mayo. Y hablará por sus actos, por sus asesores, por sus ministros y por los planes que implemente. Recordemos que Guillermo Lasso nos decía que no es un tema de 100 días, sino que él esperaba en los 100 primeros minutos iniciar ya acciones que permitan llevar a cabo planes que necesita el país de manera urgente, reformas a través de decretos que necesita el país de manera urgente. Y veamos, por ejemplo, Jorge, en el tema que he mencionado, que si nos referimos a la vacunación, mal haríamos en darle los 100 días para ver si logró llegar a 9 millones, cuando es un proceso que tiene que verse día a día. Mira lo que está pasando con el deficiente y negligente plan de vacunación vigente en este momento. Mauricio, quizá haya nerviosismo del sector público cuando, no solamente en campaña, sino siempre el señor presidente electo ha indicado que tenemos un Estado obeso, que hay un exceso de trabajadores en el sector público. El mismo señor Holguín, que forma parte de este proceso de transición, ha indicado, por ejemplo, sorprenderse de la cantidad de personal que tiene la presidencia de la República. Todo esto pondrá, reitero, en nerviosismo al servidor público al inicio de este gobierno. Hay servidores públicos cuya estabilidad tiene que ser respetada toda vez que son personas de carrera. Están ahí trascendiendo gobiernos, trascendiendo presidentes. Lo óptimo en estos casos, Ramiro, es reformar la institucionalidad para evitar que esos cargos directivos, los funcionarios de libre nombramiento y remoción, sean llenados en su totalidad, que esas partidas queden vacantes, que no le representen al Estado más recursos de los que actualmente tiene, por ejemplo. Y claro, hemos oído en las últimas horas que se topan con una presidencia de más de 800 funcionarios y en buena medida, por ejemplo, se debe a un número considerable entre consejeros presidenciales, asesores, embajadores itinerantes. Si hay voluntad de dejar de sangrar los bolsillos de los ecuatorianos para pagar sueldos a este tipo de autoridades, pues el camino es muy fácil. Salen los que estaban con Lenín Moreno, que no tienen por qué quedarse porque son funcionarios de libre remoción, quedan estos puestos vacantes por parte del gobierno entrante y por lo tanto esos recursos no se utilizan de aquí al futuro. Ya conocidos los ministros que entrarán en funciones en el área social, ¿qué se esperaría de los otros sectores como el económico, sobre todo el de seguridad, los sectores estratégicos? ¿Será una tónica parecida a la que se presentó ya con estos primeros ministros o habrá mayores sorpresas? Yo espero que siga una línea responsable de poner a personas con credenciales académicas, de experiencia, de conocimiento en la materia a la que se le está asignando. En el tema de economía y finanzas, ustedes han visto que toma mucha fuerza, e incluso con el anuncio del día de ayer, diría yo que está prácticamente ratificado, que será este cargo ocupado por el economista Simón Cueva. Creo que a Simón le sobran credenciales académicas, le sobra credenciales de experiencia, y por supuesto llama la atención que sea una persona no identificada nuevamente con la línea ideológica del primer mandatario, electo por supuesto. Y creo que ahí hay esperanza, el hecho de que se forme un gabinete con gente que conozca de la materia, que esté dispuesta a implementar un plan de gobierno que fue además en segunda vuelta reforzado con visiones de otros sectores y de otros actores, y que entiendan todos y cada uno de ellos
que vivimos en un país de más de 17 millones de ecuatorianos con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de sentir, y que quienes ocupan un cargo en el gobierno no representan únicamente a quienes votaron por el presidente con convicción o a los círculos cercanos que le han apoyado para llegar al poder, sino a todos y cada uno de los ecuatorianos sin excepción. Satisfacer a todos será muy difícil, pero creo que se puede llegar a la mayor cantidad de gente cuando se toman buenas decisiones en beneficio de la mayoría. Mauricio, pero el presidente electo puede tener un excelente gabinete con nombres muy importantes, con perfiles importantes también, pero si no hay una gobernabilidad para el próximo gobierno, difícilmente las cosas van a caminar, Mauricio. Y tal cual, excelente punto recordar a nuestra audiencia de Radio América, Jorge, que para gobernar Ecuador no basta un presidente, en especial cuando hay una relación tan cercana entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sabemos que Guillermo Lasso y su partido no llegaron ni a tener el 10% de representación en la Asamblea Nacional, 2 curules de 137 posibles. Sin embargo, ahí también hay la gran oportunidad para las organizaciones políticas que obtuvieron mejor resultado de demostrar que su compromiso era con el país, no simplemente una ambición por llegar al poder, que su compromiso es en beneficio de todos los ecuatorianos. Y en ese sentido, lo óptimo en una democracia, sin dejar de lado la oposición que en democracia se requiere, podamos ver a los actores al interior de la Asamblea Nacional trabajando en la discusión de las leyes sobre la base de principios, no sobre la base de repartos, componendas o acuerdos por debajo de la mesa, y fiscalizando cuando corresponda, en el caso de que las autoridades del Ejecutivo actúen por fuera de la Constitución y de la ley. En la Asamblea Nacional hay un grupo importante de la Revolución Ciudadana que han señalado algunos de sus líderes que darán gobernabilidad al gobierno de Guillermo Lasso. La pregunta morocha, si cabe el término, ¿tú les crees, Mauricio? Prefiero dejar un pequeño espacio a la duda, Jorge, y prefiero criticar cuando actúen, como lo hemos hecho desde Ciudadanía y Desarrollo durante estos 4 años respecto de la Asamblea Nacional. Sus obras hablan por sí solas, no necesitamos ni siquiera adelantarnos. Veremos si en las primeras acciones, entiéndase la designación de autoridades legislativas, la conformación de comisiones o incluso la discusión de temas sensibles y prioritarios, eso sí, durante los 100 primeros días de trabajo legislativo, dejan un mensaje al país de que buscan efectivamente gobernabilidad y beneficio para todos y no simplemente negociaciones y acuerdos extraños o una acción de oponerse por oponerse. Dejemos que el tiempo hable, dejemos que los 100 primeros días al interior de la Asamblea Nacional nos dejen en claro quién es quién. A propósito de acuerdos, el asambleísta del Pachacutic, Salvador Quispe, ha denunciado públicamente que los correístas le presionan para, entre otros acuerdos, establecer un indulto para el señor Glass, por ejemplo. Eso también me gustaría, respeto mucho y considero a Salvador una persona muy seria en la política. Yo esperaría que las denuncias no vengan como declaraciones a través de redes sociales, sino que en ejercicio de una política responsable tengan nombre y apellido. Que de una vez por todas la gente que haga política y que dice tener la honestidad, la integridad y la transparencia por delante, deje de mandar mensajes en ese sentido, porque simplemente se prestan a la manipulación, a la tergiversación e incluso a la incredulidad de ciertos ciudadanos. Si eso efectivamente ha ocurrido, dígalo con nombre y apellido para que sepamos todos los ecuatorianos a qué nos enfrentamos durante los próximos 4 años. Con eso me quedo, Mauricio. Le agradezco por haber atendido este llamado. Una buena jornada. Siempre un gusto, Jorge Ramiro, y un saludo a la audiencia de América Estéreo. Gracias a nuestro invitado, Mauricio Alarcón, analista de temas políticos. Son ya las 7 de la mañana con 27 minutos.